En Mateo capítulo 5 al 7, nuestro Señor está estableciendo un estándar de vida que contrarresta todo lo que el mundo conoce y practica. Un nuevo enfoque para vivir que resulta en bienaventuranza, Macarios. Y vimos que esta Macarios es una felicidad interna profunda, un sentido profundo y genuino de bienaventuranza, una felicidad que el mundo no puede ofrecer, no producida por el mundo, no producida por las circunstancias y no sujeta al cambio por el mundo, las circunstancias. No es producida externamente, no puede ser tocada externamente. La promesa de Cristo entonces en el Sermón del Monte se encuentra en el principio mismo. Él está diciendo, si usted vive conforme a estos estándares, conocerá la bienaventuranza. Y entonces en el versículo 3 es bienaventurados. En el versículo 4 es bienaventurados. En el versículo 5, bienaventurados. Versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, 10, 11. Y finalmente, como resultado de toda esta bienaventuranza, versículo 12, gozaos y alegraos. El Sermón del Monte entero se presenta a sí mismo como una promesa de bienaventuranza, felicidad, satisfacción profunda interna. Ahora también dijimos la última vez que esta bienaventuranza, este bienestar, esta felicidad, este gozo, en el cual los creyentes viven y que disfrutan, realmente es un regalo de Dios, porque Macarios o bienaventuranza es característico de Dios. El entendimiento más grande posible del término bienaventurados viene cuando usted entiende que Dios es bienaventurado. Entonces, feliz es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es el Señor, porque Él sobre cualquier otro es bienaventurado. Bendito sea Dios, dice la Biblia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y si ellos son benditos, si tienen este gozo profundo interno, este sentido profundo de contentamiento y bienaventuranza, debido a la virtud de la naturaleza divina, entonces solo aquellos que participan de esa naturaleza divina pueden conocer esa misma bienaventuranza. Solo conforme participamos de la naturaleza misma de Dios podemos ser benditos, bienaventurados. Podemos conocer esta felicidad. No le pertenece a nadie afuera de aquellos que conocen a Dios. Entonces Jesús vino ofreciendo un nuevo estándar de vida, y su énfasis no fue en lo externo, sino en lo interno. Él no les estaba hablando de una nueva manera de vivir diariamente. Él les estaba hablando de una nueva manera de pensar, en primer lugar, que resultaría en una nueva manera de vivir diariamente. Él no estaba hablando solo de conducta, él estaba hablando de actitud. Él estaba diciendo que la parte interna de la vida de una persona es la verdadera clave para la felicidad. Y la semana pasada hablamos del hecho de que usted puede apilar todo lo que quiera por fuera y nunca trae felicidad alguna en el interior. Entonces vemos que Jesús está ofreciendo bienaventuranza y felicidad en base a un nuevo estándar de vida, un nuevo tipo de vida, un estándar justo, y por así decirlo, y esta va a ser una palabra clave, un estándar abnegado, un estándar abnegado. Este gran sermón, el más grande sermón sin duda alguna jamás predicado, se enfoca en este tipo de felicidad, este tipo de bienaventuranza. Y lo sorprendente acerca de esto, como dijimos la vez pasada, las únicas personas que pueden conocer esta bienaventuranza son las personas que saben que no pueden vivir de esta manera por sí mismas y entonces dependen de manera total de Jesucristo. Ahora, recuerde que la última vez le dije que la multitud estaba ahí, estaban oyendo y estaban escuchando, pero el mensaje realmente fue dirigido a los 12, porque nadie afuera de la fe en Jesucristo jamás puede conocer esta bienaventuranza. Nadie que no tuviera el poder de Dios operando en su vida jamás podría funcionar de esta manera. Nadie que no hubiera llegado a este punto en particular de humildad jamás podría conocer y experimentar alguna de estas grandes bendiciones. Solo los participantes de la naturaleza de Dios pueden conocer esta bienaventuranza. Y yo creo, amados, que este mensaje es para todos nosotros. Yo sé que históricamente algunos evangélicos se han objetado al Sermón del Monte y han dicho es demasiado difícil. Mateo 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Eso es demasiado difícil, no es para nosotros. Es demasiado difícil, simplemente lo pasamos al milenio. Pero hay muchos problemas con eso, realmente es imposible por muchas razones. En primer lugar, el texto no dice esto es para el milenio. En segundo lugar, Jesús lo predicó a personas que no estaban viviendo en el milenio. Para mí ese es el argumento más grande de todos. 3, se vuelve algo sin significado si usted lo empuja al milenio, porque dice, bienaventurados sois cuando os persigan por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os calumnien y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora en el reino, amigo mío, nadie se va a salir con eso. El Señor va a gobernar.
con vara de hierro. Mateo 5:44, junto con otras cosas, se volvería sin significado. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os menosprecian y os ultrajan. Es lo mismo. No va a haber nada de eso en el reino. Y por cierto, otra razón por la que creo que esto es para todos los creyentes de todas las edades es porque todo principio que se encuentra en el Sermón del Monte se encuentra en otro lugar en el Nuevo Testamento. Esto no es para algún supersanto viviendo en el reino, esto es para nosotros. Es el estilo de vida distintivo de un creyente de cualquier época. Nos llama a vivir conforme a un nuevo estándar de vida. Es Jesús diciendo a nosotros, mira, así es como debes vivir si vas a conocer la felicidad, si vas a conocer la bienaventuranza. ¿Y no es maravilloso que Dios nos está ofreciendo eso? Que no es un aguafiestas cósmico, que Dios no está encontrando su gozo más grande en que usted sufra. Dios quiere que usted sea feliz. Dios quiere que usted sea bienaventurado. Y nos da aquí los principios. Y sabe, otra cosa que debemos decir acerca de esto es que esta es una vida distintiva. Usted va a vivir así, le prometo que va a ser diferente, realmente. En muchas maneras, creo que podríamos decir que los cristianos en la actualidad han perdido su naturaleza distintiva. Estábamos hablando de esto un poco esta mañana, ¿verdad? Hemos sido moldeados por el mundo, hemos sido forjados por el mundo, la música del mundo y sus morales en el sexo, sus matrimonios, sus divorcios, su moralidad, sus movimientos de liberación, su materialismo, su enfoque al alimento, su enfoque en las bebidas alcohólicas, su enfoque en el baile, su enfoque en el entretenimiento, su enfoque en el deporte, su enfoque en todo tipo de cosas, y somos empujados en eso, y es muy fácil para nosotros perder nuestra marca distintiva. Estamos viendo en nuestro día algo que el Señor, sin duda alguna, quebrantaba su corazón, porque a lo largo de los años, desde que la iglesia comenzó, y es la corrupción del cristianismo. Y Jesús realmente está diciendo aquí, Dios quiere que viva usted de manera diferente. Dios no quiere que viva igual que el resto del mundo. Y si usted vive de esta manera, va a ser feliz. Y si vive de esta manera, va a ser bienaventurado. Y sabe una cosa, siempre he creído que el fabricante sabe más del producto que cualquier otra persona. Y si tengo un auto y compro un auto, lo primero que hago es leer el manual que me dice qué hacer. Sé cómo meter la llave donde debe estar y hay otras cosas que necesito saber. O si compro algo, algún electrodoméstico, necesito leer el manual y quiero saber lo que dicen para ver cómo funciona. Me sorprende que el fabricante de todo mundo que vive en el mundo es Dios. Sin embargo, pocas personas quieren volverse a Él y saber cómo es que mejor pueden conocer la felicidad. ¿Cómo puedo conocer mejor la felicidad? ¿Cómo es que puedo conocer la satisfacción de la mejor manera? Tú me hiciste, tú dime, y Jesús lo hace aquí. Y lo vuelvo a decir, Él está tratando con el interior. Ahora, permítame añadir esto. La idea que Jesús trata con el interior y con nuestras actitudes y nuestros sentimientos y nuestro pensamiento no significa que no hay compromiso por fuera. Porque cuando lo de adentro está bien, lo de afuera está bien. La fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Va a haber algo externo. Usted fue creado en Cristo Jesús para buenas obras, pero el verdadero exterior solo puede ser producido por el verdadero interior. Creo que Martin Lloyd-Jones da la mejor ilustración de esto que jamás he leído. Esto es lo que él dice. Tome, por ejemplo, la esfera de la música. Un hombre puede tocar una pieza de gran música de manera muy precisa. Él quizás no cometa ningún error, sin embargo, podría ser una realidad decir que realmente no tocó la sonata de Beethoven de Luz de Luna. Él tocó las notas correctamente, pero esa no fue la sonata. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba mecánicamente tocando las notas correctas, pero no tenía el alma y la interpretación genuina. Él no estaba haciendo lo que Beethoven quiso que hiciera y quiso decir. Creo que ahí está la relación entre el todo y las partes. El artista, el verdadero artista, siempre está en lo correcto. Aún el mejor artista no puede dejar a un lado las reglas y normas, pero eso no es lo que lo hace el mejor artista. Y esto es algo extra. La expresión es el espíritu, es la vida. Es el todo que puede expresar. Ahí, me parece, está la relación de lo particular con lo general en el Sermón del Monte. Usted no puede divorciar, no los puede separar. El cristiano, mientras que se enfoca en el espíritu, también está preocupado por la letra, pero no está preocupado solo por la letra. Él nunca debe considerar la letra fuera del espíritu. Por un lado, profesar el espíritu sin vivir según la ley de Dios es ser un mentiroso. Por otro lado, tratar de vivir la ley sin el espíritu es ser un hipócrita. Ambos van de la mano. El espíritu es la actitud correcta y la letra es la obediencia que viene como un resultado. La verdadera espiritualidad, entonces, comienza en el interior y toca el exterior. Ahora, conforme usted ve las bienaventuranzas, verá que son como paradojas sagradas.
son casi dadas en contraste absoluto a todo lo que el mundo conoce. Y permítame tan solo decir algo que quiero añadir como un comentario al margen aquí. Usted ve la palabra bienaventurados. La palabra bienaventurados o benditos tiene una palabra opuesta en la Biblia. Lo opuesto de Macarios es guay y la traducimos ay. Lo opuesto de bendición es maldición. Lo opuesto de bienaventurados, Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados, y se volteó a los fariseos más adelante y les dijo, ay de vosotros. Esos son opuestos. Y permítame añadir rápidamente esto. La palabra bienaventurados y la palabra ay, ninguna de ellas realmente son un deseo. Son un pronunciamiento de juicio. Jesús está diciendo, Él no está diciendo, les deseo bienaventuranza. Él dice, bienaventurado es el hombre que va de esta manera, camina así, hace esto, piensa de esta manera. Y en otros lugares, ay del hombre que hace esto. Son pronunciamientos judiciales, no son simplemente deseos. Ahora, conforme vemos estas bienaventuranzas, estos pronunciamientos judiciales de Dios, feliz es el que hace esto, el que piensa de esta manera. Vemos una secuencia. Acompáñeme rápidamente al versículo 3. En primer lugar, vemos a los pobres en espíritu. Pobres en espíritu es la actitud correcta hacia el pecado, lo cual lleva a llorar en el versículo 4. Lo cual lleva, después de que ha visto su pecaminosidad y usted ha llorado, a una mansedumbre, un sentido de humildad, después una búsqueda y hambre y sed de justicia. Usted puede ver la progresión. Y eso se manifiesta a sí mismo en misericordia, versículo 7, en pureza de corazón, versículo 8, en un espíritu pacificador, versículo 9. El resultado de ser misericordioso y puro en corazón y pacificador es que usted es calumniado y es perseguido y es acusado falsamente. ¿Por qué? Porque para cuando usted ha sido pobre en espíritu, ha llorado por ello, se ha vuelto humilde, ha buscado la justicia, ha vivido una vida misericordiosa, pura y pacificadora, usted ha irritado de manera suficiente al mundo y por ello van a reaccionar. Pero cuando todo se ha acabado, versículo 12 dice que usted se puede gozar y alegrar porque grande es su recompensa en los cielos. Y cuando usted vive así, pobre en espíritu, llorando, manso, buscando la justicia y como resultado de ello volviéndose misericordioso y puro y pacificador, y el mundo lo calumnia y lo persigue y dice todas estas cosas contra usted, entonces puede asegurarse de que el versículo 3 es verdad. Usted es la sal de la tierra. Eso es lo que se necesita. Usted es la luz del mundo. Usted no puede ser sal y luz, amado. Usted no puede comenzar en el versículo 3 hasta que comience en el versículo 3. Entonces veamos el versículo 3. Bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es tan básico, tan necesario. Y voy a hacerle 5 preguntas en esta noche y simplemente las voy a responder conforme vemos esta afirmación. ¿Por qué Cristo comienza con esto? ¿Por qué comienza con ser pobre en espíritu? Cuando Él está hablando de un nuevo tipo de vida, un nuevo estándar, una nueva manera de vivir, ¿por qué comienza aquí? ¿Por qué es esta la fuente de felicidad? Bueno, simplemente porque es la característica fundamental de un cristiano. Es lo primero que debe suceder en la vida de cualquier persona que jamás entre en el reino de Dios. Nunca nadie jamás entró en el reino de Dios en base al orgullo. Pobreza de espíritu es la única manera de entrar. Puerta al reino del Señor Jesucristo es muy baja y las únicas personas que entran se arrastran. Jesús comienza al decir, hay una montaña que deben escalar, hay altitudes que deben escalar, hay un estándar que debe alcanzar, pero son incapaces de hacerlo. Y entre más rápido se dé cuenta usted, más rápido estará camino a encontrarlo. En otras palabras, no puede ser llenado hasta que esté vacío. Usted no puede ser digno hasta que sea indigno. ¿Y sabe una cosa? Lo que me sorprende es que en el cristianismo moderno, en la actualidad, hay tan poco del concepto de abnegación personal. Veo muchos libros acerca de cómo estar lleno de gozo y cómo ser lleno de esto y cómo ser lleno del Espíritu y demás. Hay muchos libros de cómo ser lleno, pero no creo que jamás he visto un libro de cómo vaciarse a sí mismo, de usted mismo. ¿Puede imaginarse un libro titulado ¿Cómo ser nada? Sería realmente un gran bestseller en nuestro día, ¿Cómo ser un nadie? Y sabe una cosa, en gran parte en nuestro cristianismo moderno, el fariseísmo se alimenta del orgullo. La pobreza del espíritu, por otro lado, es el cimiento de todas las gracias. Y saben una cosa, si no tienen pobreza de espíritu, amados, bien podrían esperar un fruto que naciera sin un árbol, como las gracias de la vida cristiana crezcan sin humildad. No pueden.
Mientras que no seamos pobres en espíritu, no podemos recibir gracia, ni siquiera al principio. Usted ni siquiera puede convertirse en un cristiano a menos de que sea pobre en espíritu. Y conforme vive su vida cristiana, nunca conocerá las otras gracias de la vida cristiana siempre y cuando usted viole la pobreza de espíritu. Y esto es difícil. Jesús está diciendo, comiencen aquí. La felicidad es para los humildes. La felicidad es para los humildes. Hasta que somos pobres en espíritu, Cristo nunca es preciado para nosotros, porque no podemos verlo cuando nos estamos viendo a nosotros mismos. Antes de que veamos nuestros propios deseos y nuestras propias necesidades y nuestra propia desesperación, nunca vemos el valor sin paralelo de Cristo. Hasta que conocemos realmente qué tan condenados estamos, no podemos valorar qué tan glorioso en realidad es Él. Hasta que comprendemos lo condenados que estamos, no podemos entender lo maravilloso es su amor para redimirnos. Hasta que vemos nuestra pobreza, no podemos entender sus riquezas. Y entonces a partir del cadáver viene la miel. Esa es nuestra mortandad que llegamos a vivir. Y ningún hombre jamás viene a Jesucristo. Ningún hombre jamás entra en el reino quien no se arrastra con un sentido terrible de pecaminosidad, arrepentimiento. Proverbios 16:5 dice, malditos son los orgullosos. Dios da gracia a los humildes. Esto tiene que estar al principio mismo. Esa es la razón por la que es primero. Escuche, la única manera de venir al reino de Dios es confesar su propia injusticia, confesar su incapacidad de satisfacer los estándares de Dios, confesar que no lo puede hacer. No lo puede hacer. Pablo experimentó esto, creo. No tomaremos el tiempo de ver Filipenses capítulo 3, pero los hombres lo cantaban en esta noche de manera tan hermosa. Y Pablo dice en ese pasaje, en cuanto a la ley, era irreprensible. Y él dice, no obstante, no tengo confianza en la carne. Sin confianza en la carne. Y todo comienza aquí. Usted entra al reino de Dios con un sentido de inutilidad. Usted entra al reino con un sentido de desesperación. Y si quiere conocer felicidad conforme vive en este reino, en su reino, usted mantiene ese mismo sentido de inutilidad y desesperación. La iglesia en la Odisea dijo, soy rico y no tengo necesidad de nada. En las palabras de Jesús, ahí fueron, y no saben que son pobres y ciegos y desnudos. Creen que son ricos, no lo son. ¿Cuántos necios hay en este mundo que nunca ven la verdad? Como la sierva de Séneca, quien le decía a todo mundo, debido a que ella nació ciega, ella no es ciega, ella decía, no soy ciega, el mundo está oscuro. Necia. Hay personas en la actualidad que dicen, no soy ciego, el mundo es oscuro. Así es el mundo. Necios que no ven la realidad. Soy rico y no necesito nada. Y están desesperados. Jesús comienza aquí, porque aquí es donde usted tiene que comenzar. Y aquí es en donde usted tiene que comenzar para ser salvo, y aquí es donde usted tiene que comenzar para vivir la vida cristiana en bienaventuranza. No hay lugar para el orgullo. Y como dije, el cristianismo en la actualidad de nuestro mundo se alimenta del orgullo. Simplemente se alimenta de él, de la exaltación del individuo. Segunda pregunta. ¿Por qué comienza aquí? Porque aquí es donde tiene que comenzar. Usted no puede venir a Dios a menos de que reconozca que usted está en bancarrota espiritual. Y así es como debe vivir su vida cristiana. Usted no tiene nada en su carne, nada. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que significa este término pobre en espíritu? Ahora sabemos por qué está aquí, porque es el comienzo. Pero, ¿qué es lo que significa específicamente? ¿De qué tipo de pobreza está hablando? Ahora, algunas personas sugieren que es pobreza material. Toman Lucas 6:20, que dice, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino. Y dicen, ve, es simplemente pobreza. No, cuando usted tiene dos registros en la Biblia, en los Evangelios, usted los compara. Bienaventurados los pobres. ¿Qué pobres? Hay todo tipo de pobreza, ¿verdad? Puede ser pobre en términos de dinero, puede ser pobre en términos de su educación, puede ser pobre en términos de amigos, puede ser pobre en términos de muchas cosas. Entonces, cuando usted lee Lucas diciendo bienaventurados los pobres y encuentra a Mateo bienaventurados los pobres en espíritu, usted llega a la conclusión simplemente de que Mateo nos dice a qué tipo de pobreza se estaba refiriendo Lucas. Eso es todo, no hay problema serio. Simplemente unimos ambos, comparando escritura con escritura. ¿Qué tipo de pobreza? Bueno, pobre, sin dinero. Y hay muchas personas que han escrito acerca de este pensamiento, que Dios simplemente bendice y da su reino a la gente pobre. Ahora déjeme decirle algo. Si Él simplemente se refiere a gente sin dinero, entonces lo peor que como cristianos podemos llegar a hacer es darle a alguien dinero. Digo, aliviar a los pobres es terrible.
Y sabe una cosa, alimentar a los hambrientos es ridículo. Debemos detenernos inmediatamente de ayudar a alguien que sea pobre. De hecho, lo que realmente debemos hacer es simplemente quitarle el dinero a todo mundo para que puedan ser pobres. En cierta manera, seremos como ladrones. Como puede ver, necesitamos obtener todo. Lo único es que al hacerlo, nosotros, los que lo recibimos, la perdemos. Eso es torpe. No podemos ir por todo el mundo aboliendo eso. Tendremos que cerrar todo orfanato, todo hospital y todas las misiones y todo lo que busca ayudar a gente en necesidad. Y si bienaventuranza espiritual viniera de la pobreza material, no. Por otro lado, las riquezas realmente pueden echar a perder a la gente. Creo que la gente pobre va un paso hacia adelante en la actitud correcta hacia la vida, créalo o no, porque en su desesperación buscan una fuente que va más allá de sí mismos. La autosuficiencia de los ricos hace que tengan más dificultad de conocer a Dios. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino, porque confía en sus riquezas. Un hombre pobre no tiene en qué confiar. Pero ha habido algunos justos que fueron ricos, no muchos. Nicodemo, José de Arimatea, o algunos maravillosos en el Antiguo Testamento. Filemón, sin duda alguna, tuvo dinero. Pero, ¿sabe una cosa? Dios no está hablando aquí de pobreza material. De hecho, se da cuenta de que David dijo en todos sus años, él nunca vio al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. En la vida de Pablo, él tuvo tiempos de hambre y tiempos de sed, pero nunca fue un mendigo. Y el Señor Jesús nunca anduvo con sus 12 mendigando, rogando y pidiendo alimento. Fueron acusados de estar locos los discípulos del Señor. Fueron acusados de ser ignorantes. Fueron acusados de voltear de cabeza al mundo. Y créame, si hubieran sido mendigos, habrían sido acusados de eso también. Pero ninguna acusación jamás se presentó contra ellos. Bueno, dice usted, ¿qué tipo de pobreza es esta? Bueno, él le dice, pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Ahora tomemos ese término. La palabra pobres, tokos, palabra interesante, de un verbo. Ahora escucha esto. El verbo en el griego significa encogerse de algo o alguien en cobardía y encogerse como un mendigo. Eso es lo que significa. En cierta manera usted se acobarda y se encoge como lo hace un mendigo. El griego clásico usa esta palabra para referirse a uno que es reducido a ser un mendigo, quien se encoge en una esquina, en un rincón de la oscuridad, para rogar que le den algo. Y la razón por la que se encoge acobardándose es porque no quiere ser visto. Ha llegado a un nivel de vergüenza desesperada que ni siquiera quiere que sepan quién es. Los mendigos tienen todas estas cosas apiladas, esas cosas sobre su rostro y se tapan así, no sea que sean conocidas. Por cierto, la palabra pobres aquí, la palabra misma, es la palabra usada en Lucas 16 cuando dice Lázaro el mendigo. Eso es lo que la palabra significa. No es solo pobre, es un pobre mendigando. Y por cierto, hay otra palabra en la Biblia que se refiere a pobreza normal, penés. Penés significa usted generalmente, y algunas veces hay un solapamiento, pero generalmente penés significa usted es tan pobre que tiene que trabajar simplemente para que pueda vivir. Tocá significa usted es tan pobre que tiene que rogar. Usted es reducido a ser un mendigo que se acobarda, que se encoge. Penés puede ganarse la vida, puede ganarse su sustento. Tocós, usted depende de manera total del regalo de alguien más y usted no tiene ningún beneficio, ninguna capacidad, nada. Y en muchos casos, usted no puede caminar, está ciego, está sordo, es mudo, no puede funcionar en la sociedad y se sienta en el rincón con su brazo avergonzado en el aire, rogando por gracia y misericordia de alguien más. No tiene recurso en usted mismo siquiera para vivir. Dependencia total de alguien más. No solo pobre, pobre mendigo. Ahora eso, dice Jesús, entiéndelo, es un hombre feliz. Dice usted, tienes que estar bromeando. Bueno, no está hablando de mendigar en términos físicos, pobreza física, sino que está hablando de pobreza de espíritu. Escuche, este es el mejor diagnóstico del hombre que jamás encontrará. El hombre está vacío, es pobre, inútil. ¿Puede hacer algo para ganarse su propia salvación? Es un pobre penés que simplemente puede hacer unas cuantas cosas y si se esfuerza lo suficiente y trabaja con suficiente fuerza, ¿puede entrar apenas al reino? ¿Usted cree que puede hacerlo? No, no es penés, es un tokos. Él es absolutamente incapaz de nada y totalmente dependiente de la gracia de alguien más. Entonces él dice, felices los destituidos, los mendigos que se acobardan, que se encogen. Hombre, qué noticias.
El mundo dice, felices los ricos, y los famosos, y los autosuficientes, y los orgullosos. Bueno, ¿qué quiere decir en espíritu? Permítame hablar de eso por un momento. Significa, en referencia al espíritu, lo cual es la parte interna del hombre, no el cuerpo, lo cual es la parte externa. Eso es todo. Él está rogando por dentro, no necesariamente por fuera. Isaías lo expresó así, Isaías 66:2. Pero a este miraré. Aquí está Dios hablando, escuche. Pero a este miraré, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es el hombre que tiembla por dentro debido a su destitución. Salmo 34:18 lo dijo de esta manera: Jehová está cerca de los que son de corazón quebrantado y salva a los que son de espíritu contrito. Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito Dios no despreciarás. Isaías capítulo 57, versículo 15, añade esto: porque así dice el alto y sublime, que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el que es de espíritu contrito y humillado, para avivar el espíritu de los humildes y avivar el corazón de los contritos. Escuchen, Dios se identifica con personas que ruegan en el interior, no personas que son autosuficientes, no personas que pueden salvarse a sí mismas, no personas que creen en sus propios recursos, sino aquellos que están destituidos, privados y ruegan. No significa pobre en espíritu en el sentido de que carece de entusiasmo. No significa que es flojo, callado, indiferente o pasivo. No significa eso en absoluto. Un individuo pobre en espíritu es uno que no tiene sentido de autosuficiencia. Está en bancarrota. Permítame darle una ilustración. Acompáñame a Lucas 18. Lucas 18:9. Leemos una historia. Y él habló esta parábola a ciertas personas que confiaban en sí mismas de que eran justos y menospreciaban a otros. Ahí está lo opuesto. Aquí está lo opuesto de los pobres en espíritu. Aquí están los orgullosos en espíritu, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Lo hacemos por nosotros mismos, tenemos todos los recursos, etc. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano putrefacto que está ahí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y el publicano, estando lejos, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo. Oh, como un mendigo. Está acobardándose. No va a mirar hacia arriba, ni siquiera va a mirar a Dios. Y se encoge y golpea su pecho y dice: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Quiere oír el diagnóstico que Jesús hizo? Os digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque todo aquel que se exaltare a sí mismo será humillado, y el que se humillare a sí mismo será exaltado. Escuche, eso es lo más claro que lo va a oír. Son los quebrantados y los contritos. Bienaventurados los mendigos, dice Jesús. Bienaventurados son aquellos cuyo espíritu está privado. Bienaventurados son los pordioseros espirituales, los que están vacíos espiritualmente, los que están en bancarrota espiritual, quienes se encogen en un rincón y claman a Dios por misericordia. Ellos son los felices. ¿Por qué? Porque son los únicos que han llegado al recurso real de felicidad. Son los únicos que jamás conocerán a Dios. Son los únicos que jamás conocerán la bienaventuranza de Dios. Y es de ellos el reino. Santiago lo dijo de esta manera. No es solo el Sermón del Monte. Santiago lo dijo. Él dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él que os exaltará. La pobreza aquí no es una pobreza contra la cual la voluntad se revela, sino que es una pobreza bajo la cual la voluntad se postra en dependencia profunda y sumisión. Me temo que esta es una doctrina no popular en la iglesia en la actualidad. Enfatizamos a las celebridades y a los expertos y a las superestrellas y a los ricos, cristianos famosos, pero la felicidad es para los humildes. ¿Puedo ilustrarle esto? Simplemente escuche. Jacob tuvo que enfrentar la pobreza de espíritu antes de que Dios pudiera usarlo. Él peleó con Dios toda la noche en Génesis 32. Y finalmente Dios dislocó la cadera de Jacob. ¿Se acuerda de eso? Dislocó su cadera, lo colocó boca arriba y él dijo: me rindo. No puedo hacerlo solo. Y la Biblia dice en Génesis 32:29, me encanta. Y Dios lo bendijo ahí. Dios lo hizo feliz. Pienso en Isaías, usado maravillosamente por Dios, pero no podía ser usado en absoluto.
hasta que él fuera pobre en espíritu. Su gran lamentación por la muerte del rey Usías, el rey Usías murió y él estaba tan molesto y él estaba pensando solo en su pérdida y solo cómo era la vida sin tener al rey Usías. Y Dios en su gracia invadió su vida y Dios le mostró quién era el que realmente importaba y no era Usías. Y se mostró a sí mismo alto y sublime en una visión. Y el resultado fue que Isaías dijo en Isaías 6, ¡ay de mí porque soy muerto! Porque soy hombre de labios inmundos, porque mis ojos han visto al rey. Y en ese punto Dios lo bendijo. Y Gedeón, en Jueces 6:15, llegó a estar consciente de su incapacidad y dijo, ¡oh, Jehová! ¿Cómo es que yo salvaré a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manases, y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Debes tener la dirección equivocada. Y el Señor dijo, Jehová está contigo, hombre valiente. ¿Sabe usted quién es el hombre más valiente que hay? El hombre que sabe que en sí mismo es impotente. Ese fue el espíritu de Moisés. Dios dijo, Moisés, quiero que guíes a mi pueblo. Y él se veía a sí mismo de manera desesperada, indigno de la tarea. Él estaba tan consciente horriblemente y con temor de su incapacidad y su insuficiencia que Dios lo usara. Fue el corazón de David cuando dijo, Señor, ¿quién soy yo que vengas a mí? Vemos a Pedro, por naturaleza agresivo y autosuficiente y con confianza, y dice, apártate de mí, oh Señor, porque soy pecador. El principio del comienzo de Pedro. El apóstol Pablo reconoció que en su carne no tenía nada bueno. Él era el primero de los pecadores, blasfemo, perseguidor. Todo lo que él tenía era estiércol. Todas las cosas las tenía por basura. Sin confianza en la carne, él no era competente para nada. Y su fortaleza fue hecha perfecta entonces en su debilidad. Escuche, cuando usted admite su debilidad, cuando admite que no es nada, ese no es el final. Ese es el principio. Pero eso, escuche, es lo más difícil que jamás hará. Es lo más difícil que usted jamás hará. Jesús está diciendo, lo primero que tiene que decir es, no puedo hacerlo, no puedo. Eso es pobreza de espíritu. Pienso en la parábola del siervo injusto en Mateo 18. ¿Verdad, hermosa? El siervo injusto debía una fortuna que nunca podía pagar. Nunca. Era una cantidad astronómica de dinero. Versículo 26, se postró adorando a su amo y dijo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él estaba diciendo, hombre, aguanta y yo tengo los recursos para hacerlo todo. Necio. No había manera en la que la deuda pudiera ser pagada. Y Jesús estaba diciendo en esa parábola, ¡qué necio! Decirle al Señor, simplemente sé paciente, yo lo voy a hacer todo. Pobre en espíritu, la ausencia de orgullo, la ausencia de independencia, la ausencia de autonomía, debe vaciarse antes de que pueda ser llenado. Así tiene que ser, y así debemos vivir. No solo para ser salvo, sino así es como debemos vivir. Y sabe una cosa, vez tras vez, cuando enfrento la tarea de venir al púlpito para predicarle, pasa por mi mente, Señor, tú tienes que hacerlo. Yo conozco la mecánica, Señor, pero eso es lo que no quiero, la mecánica. Tú lo tienes que hacer. San Agustín, antes de su conversión, estaba orgulloso de su intelecto, él estaba orgulloso de su conocimiento, y él dice que lo retuvo de creer. Solo después de que se vació a sí mismo de su orgullo, llegó a conocer a Dios. Lutero, el gran Martín Lutero, cuando él tan solo era un joven, entró a un monasterio. Y él entró a un monasterio para ganarse su salvación mediante la piedad. Pero tuvo dificultades en hacerlo. Y un día despertó en su vida de sacerdote y se dio cuenta de que tenía un sentido agudo de fracaso. Todos esos años y todavía no estaba ahí. Él reconoció su propia incapacidad de agradar a Dios. Él se vació a sí mismo de sí mismo. Él basó todo en la salvación que Dios proveyó mediante la fe, y ese fue el comienzo de la Reforma. Alguien ha escrito de manera hermosa, pero aunque no puedo cantar o decir o conocer la plenitud de tu amor mientras que estoy aquí abajo, mi vaso vacío puedo traer libremente. Tú, quien eres amor, la fuente viva, llena mi vaso. Yo soy un vaso vacío. Ni un pensamiento, mirada de amor jamás he traído a ti. Sin embargo, vengo a ti y a ti vengo con esto. El único ruego del pecador vacío, tú me amas. El resumen de la gran verdad es simplemente presentada. El primer principio del Sermón del Monte es que usted no puede hacerlo por sí mismo.
Hay un nuevo estilo de vida que vivir, y ese nuevo estilo de vida promete felicidad eterna para usted, pero usted no lo puede hacer por sí mismo, de tal manera que el único estándar para vivir es para aquellos que saben que no lo pueden hacer. Este concepto es visto, creo yo, la primera vez que se dio la ley en Sinaí. Cuando Dios dio su ley, ahora piense conmigo, Dios dio su ley en el monte Sinaí. No habrían ídolos, no adulterio, no robo, no asesinato. Usted sabe y demás, dar falso testimonio. Pero mientras que Dios le estaba dando, la gente que estaba ahí abajo le estaba violando, ¿no es cierto? Dios se le estaba dando a Moisés y Aarón estaba guiándolos en una orgía. Entonces, desde el comienzo, usted tiene el hecho de que los estándares de Dios no están dentro de la esfera de la posibilidad del hombre. Algunas de las personas de Israel reconocieron eso. Reconocieron que no estaban guardando el estándar de Dios. Entonces comenzaron a dar sacrificios y confesaron y vinieron humildemente y Dios en su gracia dulce les perdonó. Pero vieron otros que pensaban que lo podían hacer y entonces se jactaron en su justicia personal y trataron de guardar la ley. Bueno, tampoco lo pudieron hacer. Entonces suavizaron la ley y esa es la razón por la que el rabino comenzó añadiendo tradiciones. Apilaron tradiciones porque las tradiciones eran más fáciles de guardar que la ley de Dios. Escuche, la ley que ha surgido en torno a la Torá, la ley talmúdica, la ley del Talmud, la ley judía, que ha nacido en torno a la Torá, la ley verdadera de Dios, no es nada más que un estándar reducido para que los hombres por lo menos puedan tener un sentido de satisfacción. Ahora, los rabinos decían que estaban tratando de proteger la ley de Dios, pero el hecho es que estaban rebajando el requisito, de tal manera que cuando Jesús llegó, estaban haciendo muchas cosas con las cosas periféricas y estaban viviendo diariamente en una violación de la ley verdadera de Dios. Como puede ver, hubieron algunas personas que pensaban que podían hacerlo, pero no pudieron, y los que conocían a Dios eran los que dijeron, no podemos, Dios, y humildemente y en penitencia ofrecieron sacrificios y confesión, y Dios les perdonó. Es lo mismo con el Sermón del Monte. Esta es la ley, esta es la manera de vivir, pero no lo puede hacer y tiene que reconocerlo. Por el poder del Espíritu Santo y dependencia de Jesucristo, debe desearlo, y después tiene que enfrentar sus fracasos en contrición y confesión humildes. Jesús colocó el estándar arriba cuando dijo, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él dijo, porque os digo que si vuestra justicia no excediere esa justicia periférica suavizada de los escribas y fariseos, no van a entrar en mi reino. La sustituyeron. Mateo 15:9 dice, las tradiciones de los hombres por los mandamientos de Dios. Eso no va a servir. El propósito entero de la ley, como puede ver, escuche esto. El propósito del Sermón del Monte es el mismo que el propósito de Sinaí. Es mostrarle que no puede. El Sermón del Monte era para mostrarles que no podían hacerlo y tenían que llegar a la pobreza en espíritu y dependencia total de Dios. Usted no solo puede presentar estos estándares a un hombre no regenerado y esperar que viva conforme a ellos. ¿Sabe cómo sería? Podría pensar, creo que James Boyce da esta ilustración. En el reino el león se va a acostar con el cordero, ¿verdad? El león se va a acostar con el cordero. ¿No es eso maravilloso? Si quiere intentar algo, vaya al zoológico y métase a la jaula del león y enséñele a ese león verdad milenaria. Le va a enseñar a ese león que se va a acostar con un cordero y lo va a explicar de manera clara en su mente. Después llévelo y colóquelo con el cordero. ¿Sabe lo que va a pasar? No va a haber cordero. ¿Sabe por qué? Ese león no va a cooperar en base al sermón. El león tiene que tener una nueva naturaleza. ¿Se da cuenta? Usted no puede predicarle el sermón del monte a una persona no regenerada y esperar que viva conforme al sermón. Él tiene que tener una naturaleza nueva. Todo eso comienza con pobreza de espíritu. Entonces hacemos dos preguntas. ¿Por qué comienza Cristo con esto? Porque es el comienzo. ¿Qué significa? Significa humildad, pobreza de espíritu. ¿Cuál es el resultado? Y estas son preguntas más cortas, así que pueden relajarse. ¿Cuál es el resultado? Bueno, observe. De ellos es el reino de los cielos. La pronunciación es fantástica, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es un anuncio, no un deseo. Aquí está. De ellos, y por cierto, solo de ellos es el enfoque. Solo de ellos. ¿A quién le pertenece el reino de los cielos? Solo a los pobres en espíritu. Los suyos es mío. Yo estoy en ese ellos. Yo vine a Cristo en bancarrota en mi propia vida y le pedí a Dios una y otra vez que me ayudara a vivir diariamente en mi vida ese mismo sentido de humildad y dependencia. Espero que estoy ahí diariamente. Sé que vine de esa manera y mi salvación es para siempre. Estoy adentro. Entonces, ¿sabe lo que eso me dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Míos, solo yo.
Yo estoy ahí adentro, es emocionante. Y por cierto, ese es un verbo en tiempo presente. De ellos, mío, nuestro es el reino. No solo estamos hablando del milenio. Algún día va a ser, es suyo ahora. Hay un milenio futuro en el cual las promesas del reino se van a cumplir de manera completa. Pero el reino es ahora. El reino de Cristo es ahora. La felicidad es ahora. La bienaventuranza es ahora. El reino de los cielos es el gobierno de Cristo. Tiene un aspecto futuro mesiánico, tiene un aspecto actual. Ahora somos un reino de sacerdotes. Ahora somos súbditos de Jesucristo. Ahora somos vencedores. Ya lo dice en Efesios 2. Hemos sido sentados en los lugares celestiales, los destinatarios de toda la gracia y bondad desde ahora, por la eternidad. Tenemos la gracia ahora, escuche, tenemos la gracia ahora, la gracia del reino. Tendremos la gloria en el futuro. El reino, como lo veo, es gracia y gloria. Gracia ahora, gloria después. Qué cosa tan tremenda. ¿Sabe lo que es poseer el reino? Eso es lo que la palabra significa, poseer. Usted posee el reino. Es de usted. El gobierno de Cristo, el reinado de Cristo. ¿Sabe lo que eso significa? Usted es su súbdito, Él cuida de usted, Él le da lo que necesita, Él satisface toda necesidad de su corazón. Alguien ha escrito, Él nos mantiene abundantemente llenos de gracia, misericordia y fortaleza. Lo que hay por delante en el reino, Él ahora en la actualidad nos provee una abundancia enorme de riquezas. Él siempre es fiel a nosotros y nos hace inmensamente contentos. Nos llena del gozo de que somos de Él. En espíritu somos ricos. Tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es aquí y ahora y algún día aún más. Bueno, 2 preguntas más tenemos por delante. Sí, y esto es tan básico y tan importante. Y sí, significa humildad y bancarrota espiritual, un sentido de incapacidad total. Y podré añadir que no hay nada tan nauseabundo. No hay nada tan nauseabundo al corazón de Dios como el orgullo espiritual. Viola todo esto. Es lo peor cuando usted cree que ha llegado a la espiritualidad en base a su propia fuerza. En nada, en cualquier cosa. 2 preguntas finales. ¿Cómo nos volvemos pobres en espíritu? Dice usted, John, veo el mensaje aquí. Sé pobre en espíritu. ¿Cómo me vuelvo pobre en espíritu? Bueno, no comience al tratar de hacerlo por usted mismo. Esa fue la necedad del monasticismo. Pensaron que podían ser pobres en espíritu al ir a algún lugar, vender todas sus posesiones, ponerse algún harapo y sentarse en un monasterio en algún lugar y no ser dueños de nada. No, esa fue la necedad del asceticismo, monasticismo, negación personal, mutilación. Algunos de ellos se cortaban, se amputaban algunos de sus órganos. Pensaban que podían negarse a sí mismos de esa manera y alcanzar esto. Y por cierto, no lo puede hacer al verse a sí mismo. Tampoco no lo puede hacer al ver otras personas. No trate de encontrar a alguien más que establezca el estándar. Solo hay un lugar en donde buscar si quiere volverse pobre en espíritu, y eso es concentrarse en Dios. Eso es lo primero. Ve a Dios, lea su palabra, enfrente su persona en sus páginas, ve a Cristo constantemente. Y conforme usted mira a Jesucristo, usted se pierde a sí mismo. Se pierde a sí mismo. En segundo lugar, no solo ve a Dios. Le voy a dar 3 principios simples. Si quiere saber lo que es ser pobre en espíritu, ve a Dios. Y no usted mismo, a ninguna otra persona, ve a Dios. 2, mate de hambre a la carne. Mate de hambre a la carne. ¿Sabe una cosa? Inclusive los ministerios de esta generación se alimentan de orgullo en tantos casos. Tenemos que buscar las cosas que despojan a la carne y la desnudan. ¿Sabe una cosa? Analicé algunas cosas en mi propia vida hace poco menos de un año atrás, en donde creo que llegué a entender algo del significado de esto. Es una lucha para mí conocer este tipo de espíritu, pero creo que llegué a entender hasta llegar al punto en donde realmente busqué las cosas que desnudaban mi carne. Como puedo ver, porque es fácil para mí aceptar los reconocimientos. Es fácil para mí oír las voces diciendo, gracias, John, tu mensaje me bendijo, fui salvo cuando predicaste, oh, es tan maravillosa tu iglesia, qué mensaje tan maravilloso diste. Es fácil para mí recibir esto. Me es muy fácil recibir reconocimientos, no tengo que luchar en eso. Pero por un tiempo comencé a tener un hambre en mi corazón por buscar. Y ¿sabe una cosa? Puede adoptar una actitud de pobre de mí, pero tuve esta hambre en mi corazón por buscar lo que despojaba, desnudaba mi carne. Casi me encontré a mí mismo queriendo enfrentar una necedad porque me llevaba a la presencia de Dios y en la presencia de Dios estaba privado. No hace mucho tiempo atrás me vi confrontado con algunas cosas
que molestaron profundamente a algunas personas. Y mi primera reacción fue que me lastimó mucho, me dolió mucho, porque si yo estaba mal, no quise estar mal, y de pronto Dios comenzó a hablar a mi corazón acerca del hecho de que más que cualquier otra cosa era lo que necesitaba. Necesitaba ser confrontado con el hecho de que yo no era nada, y en un suspiro, todo lo que yo jamás soñé o deseaba hacer para Dios, lo cual, por cierto, no me necesita para hacerlo. Él puede hacerlo por sí mismo, a través de mí. Todo podía ser quitado así de rápido. Y en un sentido, en mi privación, y en mi pérdida, y en mi fracaso, y en mi sentido de necedad, y lo que yo hice estuvo mal. Adquirí una medida mayor de consuelo de lo que jamás habría adquirido por lo que yo habría sido reconocido. Eso le ayuda a matar de hambre la carne. Y yo diría algo más, una tercera cosa. Hay tres cosas que veo en mi propia vida. Tengo que ver a Dios todo el tiempo. En segundo lugar, tengo que matar de hambre mi carne. No quiero acudir a lo que me reconoce, pero hay una tercera cosa, y creo que es simple. Pida. ¿Quiere ser pobre en espíritu? Pida. Hay algo acerca de un mendigo. Él siempre está, ¿qué? Pidiendo. ¿Alguna vez ha notado eso? Siempre pida. Señor, dijo el pecador, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo, ese hombre se fue a casa justificado. Feliz es el mendigo en su espíritu. Él es el que posee el reino. ¿Por qué comenzó Jesús con esto? Porque es la base. ¿Qué significa? Significa estar en bancarrota espiritual y saberlo. ¿Cuál es el resultado? Usted se vuelve un poseedor del reino aquí y ahora y para siempre. ¿Cómo se convierte pobre en espíritu? Ve a Dios, mate de hambre su carne y pida, ruegue. A Él no le importa. Pregunta final. ¿Cómo sabré si lo soy? ¿Cómo sabe si usted es pobre en espíritu? Y sabe una cosa, necesita hacer un inventario de su vida. ¿Cómo es que realmente sabe? Le voy a dar 7 principios, rápidamente. ¿Cómo sé si soy pobre en espíritu? Número 1, se alejará de usted mismo. Se alejará de usted mismo. Esto es, se negará a sí mismo. Salmo 131:2 lo expresa así. Mi alma es como un niño destetado. Oh, qué gran pensamiento. Uno que es pobre en espíritu pierde un sentido de sí mismo. El sí mismo ya se va. En lo único que piensa es Dios y su gloria y otras y sus necesidades. Usted se aleja de sí mismo, de su persona. Número 2, estará perdido en la maravilla de Cristo. Usted estará perdido en la maravilla de Cristo. Usted estará en 2 Corintios 3:18 mirando su gloria. Usted estará diciendo, muéstrame al Señor y será suficiente. Usted estará diciendo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, perdido en la maravilla de Cristo. En tercer lugar, si usted es pobre en espíritu, usted nunca se quejará de su situación. Usted nunca se quejará de su situación. Nunca. ¿Sabe por qué? Usted de cualquier manera no merece nada, ¿verdad? ¿Qué tiene que ofrecer? De hecho, entre más profundo va usted, más dulce es la gracia. Entre más necesita usted, más provee Él de manera abundante. Cuando usted carece de todo, está en una posición de recibir toda gracia. No hay distracciones, como puede ver. Sufrirá sin murmurar, porque usted no merece nada. Y sin embargo, al mismo tiempo, usted buscará su gracia. ¿Cómo sabe si usted es pobre en espíritu? No pensará en usted mismo, estará perdido en la maravilla de Cristo y nunca se quejará por su situación, porque entre más profundo vaya usted, usted recibirá la gracia de manera más dulce. En cuarto lugar, usted solo verá las virtudes de otros y solo sus debilidades. Como puede ver, usted solo verá las virtudes de otros y solo verá sus propias debilidades. Pobre en espíritu, el que es verdaderamente humilde, es el único que tiene que ver hacia arriba al resto de la gente. En quinto lugar, pasará mucho tiempo en oración. ¿Por qué? Porque un mendigo siempre está mendigando. Él toca con mucha frecuencia la puerta del cielo y no se va hasta que sea bendecido. ¿Quiere saber si es pobre en espíritu? ¿No está pensando en usted mismo? ¿Está perdido en la maravilla de Cristo? ¿Nunca se está quejando sin importar cuál sea la situación? ¿Solo ve las virtudes de otros y solo ve su propia debilidad? ¿Pasa mucho tiempo rogando por gracia? En sexto lugar, si usted es pobre en espíritu, usted va a someterse a Cristo en los términos de Cristo, no en los suyos. Usted se va a someter a Cristo en los términos de Él, no los suyos.
El pecador orgulloso va a querer a Cristo y su placer, Cristo y su avaricia, Cristo y su inmoralidad. El pobre en espíritu está tan desesperado que va a entregarlo todo simplemente para poder someterse a Cristo. ¿Se da cuenta? Thomas Watson dice, un castillo que por mucho tiempo ha sido sitiado y está listo para ser conquistado, va a rendirse en cualquier término para salvar su vida. Aquel cuyo corazón ha sido una cueva para el diablo y ha estado por mucho tiempo en oposición contra Cristo, una vez que Dios ha traído a él pobreza en espíritu y se ve a sí mismo condenado sin Cristo, dejará a Dios prosperar, dejará a Dios conquistar. Y él simplemente dirá, Señor, ¿qué quieres que haga? Tienes razón. Alguien que es pobre en espíritu se somete a Cristo en los términos de Cristo. Finalmente, cuando usted es pobre en espíritu, usted alabará y agradecerá a Dios por su gracia. Si hay una característica de alguien pobre en espíritu, es una gratitud abrumadora hacia Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que usted tiene es un regalo de Él. Y entonces en 1 Timoteo 1:14 dice el amado apóstol Pablo, la gracia de nuestro Señor fue excesivamente abundante hacia nosotros. Aquellos que son pobres en espíritu están llenos de gratitud. Bueno, ¿cómo se mide usted? ¿Por qué las bienaventuranzas comienzan con esta? Porque es el cimiento. ¿Qué significa? Un sentido profundo de inutilidad espiritual. ¿Cuál es el resultado? La posesión actual del reino de los cielos. ¿Cómo me vuelvo así? Mire a Dios, mate de hambre la carne, ore. ¿Cómo sé si estoy ahí? Acabamos de compartirlo con usted. No pensará en usted mismo. Estará perdido en la maravilla de Cristo. Nunca se quejará de su situación. Se concentrará solo en las virtudes de otros y solo en su debilidad. Pasará mucho tiempo en oración. Se someterá a Cristo en sus términos y le agradecerá a Dios por todo. El escritor del himno lo resume así. Nada en mi mano traigo. ¿Cuál es el resto? Simplemente a tu cruz me aferro. Our hearts flooded in the cosmic glow. Together we'll go. We're chasing in this endless space. Galaxies embracing our secret place. Guitar strings hum with a starry embrace.